Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Queremos saludarles en el nombre poderoso de Cristo Jesús, saludar a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, y también animarles para que podamos compartir el link de esta noche. Continuamos en este tiempo hablando sobre la sexualidad bajo el control, pero bajo el control de Dios. Este es un tiempo muy precioso y gracias por ese privilegio de poder estar allí en sus casas, en sus hogares. Les bendecimos y les saludamos. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches, amadas familias. Gracias por acompañarnos una vez más en Creciendo Juntos. Recuerden que este es el espacio que la iglesia, la palabra dice, tiene para ustedes, para que crezcamos cada vez más a la luz de su palabra como parejas, como familia. Bienvenidos. Amén. Y esta noche entonces estamos con el pastor Fernando, pastora Lili. Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias, Paz. Gracias, Eli. Buenas noches, familia. El Señor bendiga sus vidas en gran manera. Y pues bueno, es hoy un gozo y un privilegio poder compartir un tiempo con ustedes en familia. Buenas noches, amor. Amén. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir este tiempo para aprender juntos algo nuevo sobre la palabra y los principios de Dios para nuestra vida en esta área tan importante como lo es la sexualidad. Amén, gracias, siervo. Entonces nuestro título en esta noche, la sexualidad bajo el control de quién, de Dios, ¿no? De nuestro Padre Celestial, y según lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces todavía hay tiempo para que usted allí en casa pueda compartir el link en YouTube, en Facebook, pueda compartir con su familia, sus seres queridos. Y bueno, queremos compartir y iniciar este tiempo compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Cantares. Libro de los Cantares, capítulo 2, dice la palabra del Señor en esta hora. Dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, estás tras nuestra pared, mirando por las ventanas y atisbando por las celosías. Atisbando, era una palabra antigua, ¿no? Ya no se usa, atisbando, atisbe. Es decir, póngase pilas. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia y se fue. Han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, dice la palabra del Señor. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter, dice la palabra. Muy romántica, ¿no? El libro de Cantar de los Cantares es un libro romántico que nos habla de toda esta parte de la sexualidad. Pero queremos entonces en esta noche hablar un poquito, y hemos podido comentar, ¿no? Ustedes abrieron hace más o menos 20 días sobre este tema. Estuvimos con la doctora Marinés acá, que nos estuvo ayudando también para compartir. Pero queremos terminar y dar conclusión a este tema porque es muy importante. Nos hemos venido compartiendo que la iglesia cristiana hemos estado como muy en silencio, no dejamos de hablar del tema de la sexualidad. Todo se nos volvió un tabú, todo es pecado. Ay, no hable, tape eso. Pero los problemas bien delicados. Entonces queremos iniciar este tiempo sanando el pasado. ¿Por qué tenemos que iniciar por ahí? Entonces, amor, para que vamos aquí en orden, de aquí para allá. Bueno, tenemos que partir de la primicia de que la relación sexual humana es algo único. ¿Y que le da ese carácter de único? El hecho de que es la unión total de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no podemos partir de la primicia de que simplemente estamos cediendo ante un deseo, ante un simple instinto, sino que como seres humanos, que Dios nos ha hecho algo menor que los ángeles, que somos creados a su imagen y semejanza, tenemos que ser conscientes y responsables de que Dios ha creado la sexualidad para nuestro gozo, pero también que nos ha dado unos límites para que nosotros, bajo el pacto del matrimonio, del compromiso, de la responsabilidad, podamos realmente tener y desarrollar relaciones sanas. De ahí el que nosotros tengamos esa primicia para cuidar nuestras raíces, para cuidar nuestro pasado y sanar todo aquello que en un momento dado puede venir a traer tantas implicaciones en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como pareja a largo tiempo.
Amén. Pastor Fer, entonces, ¿por qué tenemos que sanar el pasado? ¿Por qué tenemos que arrancar por allá? Bueno, realmente nosotros que hemos experimentado el privilegio de tener un matrimonio en la cobertura de la palabra de Dios y hemos tenido el privilegio también de acompañar a algunas parejas en procesos de conflictos internos, hemos podido notar que muchos de esos conflictos no venían de una relación actual, venían de heridas de relaciones pasadas que nunca se sanaron y que nunca se pidió perdón ni se entregó eso a Dios. Y cuando llegó la nueva relación, entonces lo que fue un cultivo para reproducirse el problema en unas magnitudes mayores. Entonces por eso hay que sanar el pasado, por eso hay que retomar cosas que se hicieron atrás, que hoy de pronto no nos generan mucho orgullo, pero que cuando las sanamos y las entregamos en la presencia de Dios, podemos reconstruir nuestra vida sentimental de una manera idónea. Amén. Pastora Lili, entonces, ¿qué consecuencias tienen todas esas situaciones del pasado? Pues ahí vemos algo muy importante en cuanto a la estima de la persona, ¿no? Porque es el hecho de que no se perdona a sí mismo por el pasado, se sienten sucios muchas veces cuando una persona sí que se ha equivocado en esa área sin conocer de Dios. Entonces su vida se siente sucia, no se perdona a sí mismo y no ha aceptado y ha recibido ese perdón de Dios. Y eso, al no estar completamente sano y restaurado, ¿qué va a hacer? Se va a reflejar en su hogar, que ha conformado dentro de los parámetros del Señor y que por ende pues no va a crear la identidad que es nueva en Cristo, sino que va a ser una identidad con rasgos del pasado, generando, como tú lo decías, más heridas en esta relación que es conformada con el principio de Dios. Entonces ahí es clave el pasado sano. ¿Qué nos está implicando esto, Melili? Que primeramente tenemos que colocarnos a cuentas con Dios, ¿cierto? Experimentar ese perdón que Dios realmente es el único que nos puede dar. Que si realmente nosotros no hemos puesto a cuentas con Él, recibido realmente ese perdón, ¿cómo vamos a sentirnos dignos de la persona a la cual Dios nos está entregando en este momento? ¿Qué le aconsejarías tú a una persona que en un momento dado, dentro de su pasado, ha llegado a una relación con, muchas veces no ni siquiera prematrimonial con la persona con la que está, sino de pronto con otras personas? Ahí dice la palabra muy claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará la misericordia del Señor, ¿no? Entonces es tener esa humildad y esa sencillez ante el Señor y reconocer y poder pedir perdón a Dios, recibir el perdón de Dios, apartarse y empezar a tomar la identidad en Él. Ajá. ¿Y cómo manejarlo, digamos, ante su pareja? Ahí es muy importante, porque es también el poder pedir perdón a la otra persona, sí. ¿cierto? El reconocer que listo, no somos perfectos, pero yo tuve esta experiencia atrás, pero tiene que ser un proceso bien bonito de poder ser sinceros, dispuestos a ser restaurados como pareja y decir, mira, yo me equivoqué en esto, sin conocer del Señor, en esto, no quería guardarme para ti, porque ese es el propósito de uno esperar en el matrimonio hasta ese día, guardarme para mi esposo, pero bueno, sin conocer de Dios no me pude guardar para ti, te pido perdón y quiero que ores por mí, ¿sí? Quiero que tú también, y pues la otra persona también, entonces los dos van a reconocer que necesitan de Dios para poder empezar su relación matrimonial con un principio, con una libertad, con un corazón dispuesto a que sea Dios el centro de su matrimonio. Amén. Pastor Fernando, está que se habla. Sí, estaba que me hablaban, porque el hecho de pensar que ya vengo ante Dios, le pido perdón
borrón y cuenta nueva. No, no es así tampoco. Es un proceso y hay consecuencias de esas acciones. En la Biblia tenemos el ejemplo del rey David. Usted Sí. lo puede leer en casa, en 2 de Samuel, capítulo 11. Él hizo algo y cuando tenía que estar ocupado, él se dedicó al descanso y sus ojos se desviaron a mirar por la ventana. Él estaba en una terraza realmente. Terraza. Manténgase lejos de la terraza. Por favor, muy lejos de la terraza. ¿Y qué pasó con él? Miró una mujer que se estaba bañando y la deseó. Y después del deseo hubo una acción, la mandó a llamar. Y después de que la mandó a llamar, consumó su deseo. Y luego mandó a matar al esposo de aquella mujer porque se enteró que estaba embarazada. Y después de eso vino el profeta. Y comienzan las consecuencias. Lo que él pensó que estaba en oculto y que nadie se había dado cuenta, Dios sí se había dado cuenta y trajo al profeta. Entonces hay consecuencias que las debemos asumir. Sí, Dios me perdona, Dios sana, Dios hace todo nuevo. Pero, ¿qué pasa con ese hijo por fuera del matrimonio? No lo puedo dejar. ¿Qué pasa con aquella enfermedad que se contrajo Claro. por una aventura? Hay que tratarla. ¿Qué pasa con esos dobles presupuestos que hay que hacer porque hay que atender a aquel hijo y a los hijos del matrimonio? Entonces, sí hay consecuencias. Que Dios restaura y Dios provee y Dios es misericordioso, sí. Pero debemos comprender también que esta realidad nos lleva a un punto muy importante y es que yo no debo estar tan cerca de las cosas que me van a dañar. Y a veces uno se deja llevar por el frenesí como se ve en las películas, Sí. como se ve en algunos círculos sociales, y eso está golpeando muy, muy fuerte a nuestro núcleo familiar. Sí, entonces mire que es importante porque cuando nos casamos con nosotros tenemos un pasado y tenemos costumbres y muchas veces hábitos, Total. malos hábitos. Entonces mire qué importante hacer estos cursos, ¿no? Para antes de casarse, ¿no? Poder hacer estos cursos y ahí les podemos confrontar y hablar qué malos hábitos traen. Y entonces mire que a veces es confrontante, ¿no es cierto? Los malos Las mañas. hábitos. Mañas, tantas cosas, ¿verdad? Que hemos traído y aprendimos, tal vez aprendimos de un amigo, de un familiar, de alguien, pero qué bueno que antes de casarnos, antes podamos tratar estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando llegamos ya al matrimonio y se vienen todos estos malos hábitos y estas situaciones, eso va a golpear la pareja y entonces ahí vienen los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, pero claro, ya es un matrimonio, entonces ya hay que afrontarlo diferente. Pero qué bueno que pudiéramos hacerlo antes, ¿no? Antes y que las personas se pudieran dejar ayudar, poder ayudarles y poderles fortalecer en estas áreas y poderlas confrontar, ¿no? Poderlas confesar y poderlas sacar adelante, ¿verdad, amor? Amén. ¿Esto qué nos indica? Que definitivamente la sexualidad tenemos que ejercerla dentro de unos límites. Tú nombrabas hace un momento de manténgase lejos de la terraza, ¿cierto? ¿Cuál puede ser esa terraza? De pronto la televisión, el internet, tu compañera de oficina, tu compañero de oficina, ese entorno laboral en el cual te estás moviendo a diario, el gimnasio. Se presta mucho, ¿no? Los Tantos gimnasios. ambientes Bastante. que hoy en día realmente nos están afectando. Entonces, tenemos que tener el control de esos límites y nadie más que uno que se conoce y poder ponerle un alto a sus emociones, a sus impulsos y decir realmente necesito ejercer mi sexualidad dentro de los límites que Dios nos está señalando como pareja. Esta parte que la nombras, Eli, me haces traer a colación la palabra que dice que el que piense estar firme mire que no caiga, ¿no? Sí. Porque Amén. de pronto decimos, no, es que yo soy cristiano, soy el superhéroe, ¿no? Y no me va a pasar nada y no va a haber nada. Pero resulta que el enemigo anda como león rugiente mirando a ver Esa a es la quién. palabra. Y claro,
pues nosotros no podemos confiarnos de que porque conocemos al Señor no estamos expuestos, no vamos, no, solamente la kriptonita no, o sea, eso es falso. Somos de carne Carne y hueso. y tenemos emociones, tenemos alma, ¿cierto? Y ahí es donde nos tenemos que, pues ya en un matrimonio, blindarnos en uno al otro. Lo importante de orar por mi esposo en el área sexual, que él donde esté, Dios lo guarde, porque pues allá va a tener personas, chicas, que Sí. van a estar haciendo su pasarela, ¿cierto? Y él no es de palo, él siente también, entonces yo tengo que también orar, pero Amén, él amén. también tiene que darse cuenta, bueno, y también yo, ¿no? Porque eso es en doble vía, darnos Claro. cuenta, de que, wow, esto genera riesgo para mi vida en mi área sexual y dentro de mi matrimonio, entonces yo tengo que estar muy atento, y algo que nos puede blindar es que yo pueda contarle a mi esposo, mira, en mi trabajo hay una persona que Que me está molesta. con estas intenciones. Claro. Quiero que ores por mí. Pero ahora no es, o sea, eso también va con la pareja en el sentido, ay, no, entonces usted qué está haciendo, porque ¿qué le insinuó para qué? No, o sea, quítese los guantes ahí, sí, de verdad, si estamos con un propósito. Y que él también pueda decirme, amor, necesito que ores por mí, porque hay personas de género femenino que me están insinuando cosas, y podernos blindar como pareja para precisamente evitar Amén. esos Es peligros. importante este punto. ¿Vas a decir Sí. algo, Fer? Tocaste un punto muy importante, Elizabeth, Lili, es el hecho del dominio propio o el autocontrol, que lo llamaríamos en términos de hoy, el autocontrol en términos bíblicos, dominio propio. Si hay algo que a mí me está afectando, yo debo evitarlo. Como cuando el médico le dice a uno, no coma tanta azúcar porque mire que sus niveles están muy altos, uno tiene que ser consciente de atender ese llamado. El Espíritu de Dios también nos dice, cuidado, no mire tanta televisión, cuidado, no mire ¿Qué tantas estás páginas de mirando? internet. ¿Qué estás mirando? Exactamente, cuidado, ¿qué hace mirando a las personas más abajo del cuello? Esas cosas uno debe ser sensible. Alguien decía, algún familiar hace mucho tiempo me decía lo siguiente, me decía, la primera mirada es gratis, Gratis, totalmente. la segunda mirada se la cobran. Entonces, cuidémonos, porque a David le pasó eso. Claro. A David le pasó eso, y por dejarse llevar por sus pasiones de hombre, pues tuvo consecuencias muy fuertes en la vida. Funesta, ¿no? Y para toda su familia, no solamente para él, para sus hijos, y bueno, fue tremendo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Queremos saludar una vez más a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. Decirle que todavía puede compartir el link con su familia, sus amigos, y bendecirles en esta hora, porque vamos a hablar de estos temas. Muchas veces no se hablan en la iglesia así abiertamente, pero qué bueno que en este tipo de programas, Creciendo Juntos, podamos tocar estos temas de la sexualidad y dedicarle los programas que necesitemos dedicarle para poder fortalecer la familia, porque son temas a veces muy tabú y que todo el mundo lo quiere esconder y todo el mundo lo quiere tapar, nadie quiere hablarlo, pero que realmente sí están en un momento muy complicado. Mira lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Dice capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la palabra de Dios compara, ¿no?, a la iglesia de Cristo, ¿no? Con su iglesia, el matrimonio de Cristo, y la iglesia con el matrimonio, ¿no? Está ahí bien representado. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la palabra. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Mire, que es lo que vemos, la palabra nos está hablando, ¿no? Por eso nuestro tema, la sexualidad bajo el control de Dios, bajo el control de ¿qué? De la palabra del Señor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida que
a la iglesia. Y sigue diciendo la palabra, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Qué importante, ¿no? Este tema, que la palabra de Dios nos habla de esto, nos instruye, nos enseña. Pero necesitamos nosotros estar ¿qué? Atentos, ¿no? Y claro, y mucha gente puede decir, no, eso no es tan espiritual, eso es del diablo. No, no. Dios mismo fue el que creó la sexualidad. Dios nos hizo varón y hembra para procrear. Y temas que a veces son tan delicados, sí, pero que debemos compartirlos y que debemos hablarlos. Y dentro de esto hay un tema que es bien importante, ¿no? de tocar, que tiene que ver con el perdón. Sí. El perdón, porque nos cuesta. Entonces estábamos hablando ahorita de que qué bueno poder mirar el pasado y sanarlo, pero se necesita perdonar. Pero también el perdón y la reconciliación a veces cuestan. Totalmente. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, Pastor Fer? Pues nos cuesta, primero, porque no creemos en la otra persona, ¿sí? Uno ha sido defraudado, decepcionado, y le cuesta a uno trabajo comprender que la otra persona no va a repetir aquella acción. Y a veces nos las tiramos de dignos, ¿no? Es que yo no fallo, tú sí fallas. Y hacer eso también es peligroso, porque uno señala con un dedo, 3 dedos lo señalan a uno y un dedo está señalando al cielo. Entonces, creo que nosotros debemos ser equilibrados en eso. Y nos cuesta trabajo también perdonar y pedir perdón. Las Sí. dos cosas nos cuestan trabajo. Porque nosotros como seres humanos aplicamos lo que dice la canción. Que te perdone Dios, que te perdone, porque yo soy el santo cachón. Algo así es que dice la canción. ¿Sí? Y uno dice, vaya donde Dios, mejor dicho, a mí no me moleste. Conmigo perdió el año. Pero Dios está diciendo que los unos a los otros, dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 23, que si yo voy a llevar mi ofrenda al altar y allí me acuerdo que un hermano tiene algo contra mí, yo debo sanar, arreglar eso con mi hermano antes de ir a ofrecer una ofrenda a Dios. Entonces, no nos debe costar tanto porque el primero que nos perdona ha sido Dios mismo. Amén. Ahora preguntémosle a las damas, ¿por qué a veces cuesta tanto perdonar? Bueno, a veces, lógico, la que más nos embarramos somos los hombres. Entonces, las mujeres, después le preguntamos a ellas, ¿por qué les cuesta tanto perdonar? Bueno, nosotras como mujeres muchas veces hemos escuchado que tenemos una mente un poco histórica, ¿cierto? Que somos muy dadas a recortar con detalles, con puntos, comas, señales exactamente, Eso sí es especialmente aquellas cosas que nos hirieron. Pero también fuera del recuerdo está la confianza. De las cosas más difíciles de recuperar cuando se ha fallado, yo creo que es la confianza. Porque muchas veces la persona viene, confiesa su pecado, si se arrepiente realmente es porque está dispuesto a alejarse de aquello con lo cual ha hecho daño, ¿cierto? Pero si no hay un cambio de conducta, si no hay realmente una decisión clara y firme de apartarse del pecado, de aquello que ha herido, simplemente es un remordimiento en el cual yo estoy diciéndome hoy, perdóname, mañana te vuelvo a decir perdóname porque la volví a embarrar. Entonces, que realmente esas demostraciones de pedir perdón vengan acompañados de una decisión firme de no volver a hacer, de alejarme y de que realmente mi decisión es continuar contigo firmemente conforme a los parámetros que Dios nos ha dado. Amén. Pastora Lili, es que pues vemos muchas veces y lo vemos en la consejería, es que la gente, la esposa viene y dice, no, es que yo ya lo perdoné 1, 2, 3, 4, pero ¿hasta cuándo ese tema de perdonar? O a veces toca perder el matrimonio
¿qué aconsejarle a todos nuestros hermanos que están allí? Wow, pregunta Difícil. difícil. La palabra dice que 70 veces 7 debemos perdonar, ¿no? Pero también la palabra habla de momentos claves en donde sí se debe tomar decisiones, ¿cierto? De ahí la importancia que cada caso no puede, o sea, no podemos generalizar. Tenemos que tomar cada caso por aparte. Y también ver los procesos de Dios con cada pareja, ¿no? Porque hay parejas que están dispuestas a pedirse perdón y bueno, sí hay el deseo, a pesar de que se equivoca, hay el deseo y se ve que hay un genuino arrepentimiento y que hay una lucha, ¿cierto? Pero también tú ves que hay relaciones en donde, lo que tú decías, Eli, sí, pido perdón, pero sigo en las mismas. Entonces, ¿qué esperamos de que esa pareja pueda salir adelante? Pues muy difícil, porque eso va a ser una tras otra y va a ser herida sobre herida sobre herida, que ya llega un momento en que ya sí se separan, pero con corazones heridos. Entonces, el propósito de Dios es que no sea hasta que los problemas, esas heridas, es hasta que la muerte nos separe. Pero sí tenemos es que entender es que cada proceso con las parejas es muy diferente. Y hay que analizarlo muy bien antes de, y bueno, igual uno tiene que ir a la palabra, lo que quiere Dios con cada pareja. Nosotros podemos como cuerpo pastoral apoyar, orientar, pero realmente Sí. cada pareja con Dios tiene que tomar sus decisiones muy sabiamente. Eso es importante, ¿no? Aquí en este programa comentamos, damos sugerencias, pero tomar las decisiones son cada pareja allí en casa. Cada uno toma sus decisiones. ¿Qué le estamos diciendo a nosotros? Que busque asesoría cuando en estos casos, ¿verdad? Que busque a alguien que le pueda ayudar en la consejería pastoral, ¿verdad? Que se acerque a la iglesia, pero también hay muchas personas profesionales que nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque este tema del perdón es bien delicado, ¿no? Y bien fuerte. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos realmente acudir a la palabra del Señor. ¿Ibas a decir algo, amor? Sí, que definitivamente nosotros como seres humanos podemos colocarnos propósitos, Sí. metas, el querer y el desear hacer alguna u otra cosa, alejarnos de cambiar una situación. Pero recordemos que no estamos solos, que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Amén. que de tu comunión con Dios depende mucho real de lo que tú realmente eres, de lo que quieres ser y hacer. Entonces, que no descuidemos esa relación con Dios, ni la ayuda del Espíritu Santo, que es la que realmente nos ayuda a permanecer en fidelidad, en lealtad para con nuestra pareja. Amén. Pastor Sí, Fred. hay algo para anotar y es que estamos hablando de sexualidad. Y una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos para poder perdonar es esa área precisamente. Una infidelidad es muy difícil de perdonar. No imposible porque para Dios no hay nada imposible, pero desde la óptica de nosotros como seres humanos es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que la intimidad sexual es la entrega absoluta de una persona a la otra en un punto de muy alta vulnerabilidad. Porque hablando a carta blanca, estar desnudos el uno frente al otro es un acto que requiere la más alta confianza. Y cuando eso se quiebra por un evento ajeno al matrimonio, entonces lo que ocurre es que la restauración se vuelve muy de tiempo, muy difícil, porque el tiempo trae recuerdos al uno, al que infringió, y al otro porque se sintió vulnerado. Claro. Entonces es un proceso que hay que llevarlo de la mano de los principios de Dios para volver a la senda del camino de Dios. Amén. Tú tocaste, Fer,
el segundo punto, ahorita, el dominio propio, ¿no? Entonces, primero revisemos el pasado, sanamos el pasado para poder avanzar, pero ahí necesitamos el dominio propio. Mira lo que dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Habla el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Entonces, mire, la palabra nos habla que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, pero también dice que nos ha dado dominio propio. Qué importante este punto, ¿verdad? Porque muchos podemos decir: no, es que yo nací así, es que yo soy así, y se le gusta así, pero no, Dios nos dio dominio propio. Entonces, ¿qué podemos hablar de este punto sobre el dominio propio? Que ante todo tenemos que pensar. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Cobra dominio sobre tus impulsos, sobre tus emociones. Eso es como un semáforo. Sí. Cuando tú te conoces cuáles son tus debilidades, ¿cierto? Si se prende una luz roja, ¿cierto? Cuando yo estoy inclinada a mirar más de una vez algo que me está llamando la atención, ese semáforo es esa luz roja que te está diciendo: no mires más a donde no debes mirar, ¿cierto? Cuando esa luz se coloca en amarillo, ¿qué quiere decir? Que reconoce que hay un peligro, reconoce que hay algo que te está sacando de tus emociones que deben estar bajo control. Y que esa luz verde, ¿qué quiere decir? Ponte en marcha, huye. Huye realmente de esas pasiones, de esos impulsos que te pueden comprometer y que te pueden llevar aún a colocar en peligro tu relación matrimonial. Una infidelidad no se da de la noche a la mañana. No se da porque simplemente hoy te saludé, me gustaste y ya. Eso es algo que se está procesando día tras día, momento a momento, y que tú tienes que aprender a identificar y colocarlo bajo el dominio de esas pasiones que no puedes darle desenfreno porque simplemente estoy cediendo ante deseos. Nosotros somos seres racionales antes que simplemente responder ante instintos. Amén, ese es un buen punto, ¿no? Tenemos que mirar entonces esa parte de ese dominio propio. Pero ¿qué aconsejarles a estas personas que dicen: no, es que yo nací así, es que yo no puedo dejar eso, esos malos hábitos? Bueno, ¿cómo les pudiéramos ayudar, Pastor Félix? Pues, la pastora. Adelante. Es que está Bueno, haciendo- resulta que tenemos que revisar es cómo nosotros podemos alimentar la vida de la persona, o sea, invitar a la persona que se alimente y se llene de la palabra del Amén, Señor. que se llene de Dios. ¿Por qué? Porque sus propias concupiscencias es lo que va a generar, ¿cierto? lo que sale. Si yo estoy alimentando mi vida todo el tiempo con Claro. pornografía, con películas Claro. X, ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? al ¿Qué cubo, leemos? que Sí, leemos, claro. ¿cierto? ¿Cuál es mi concupiscencia, ¿cierto? ¿Qué Sí. es lo que hay allá en mi corazón? Eso es lo que me va a llevar a mí a mirar. Entonces, por ejemplo, los hombres, no puedo generalizar, pero algunos hombres, porque miran a las mujeres cuando pasan y se devuelven otras a mirarlas y con miradas que las desvisten con la mirada? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que está allá en su corazón trabajando a mirar a una mujer no como una princesa, una hermana, sino la está viendo como un objeto, como algo que es para satisfacer su deseo sexual. Entonces, ese es un buen comienzo de que guarden su corazón para Dios y lo llenen de la palabra de Dios. Propóngase apartarse de esas cosas, separarse de esas cosas, sea radical con eso y empiece a edificar su vida con la palabra del Señor. Amén, Pastor Fer. Alguien decía alguna vez que una mente ociosa es un caldo para hacer un cultivo
de cualquier cosa. Y entonces, ¿la invitación cuál es? Ocupe su mente en cosas productivas, Cosas sanas. en cosas sanas. ¿Cómo qué? Estudie, lea, Ujú. estudie la palabra, memorice palabra. Porque todos los seres humanos tenemos pasiones. Unos se dejan llevar por ellas y otros las frenan. Algún programa anterior decíamos que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan nido en ellas. Y para que eso ocurra, nosotros debemos estar activos, debemos estar haciendo lo que debemos estar haciendo, no ociosos como lo estuvo el rey David. Al comienzo lo hablábamos, él estuvo haciendo nada, mirando por la ventana, contemplando a ver qué pasaba. Y eso fue la oportunidad para que su mente comenzara a desear lo que él no debía desear y todos los problemas que se vinieron después de esto. Entonces, sugerencia para todos los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, ocúpese en algo útil, en algo productivo, en algo que sume y bendiga su vida y la vida de otras personas. Amén, gracias. Entonces estábamos hablando que primeramente tenemos que arreglar ¿qué? El pasado, importantísimo. Solucione eso, porque tal vez hay cosas que tal vez le pasó de joven, de niño, de adolescente, de adulto, ¿verdad? Pero antes de casarse. Entonces qué importante conocer esto y sanarlo, ¿no? Poderlo sanar con el perdón, pidiéndole perdón a Dios. Para el mundo no es fácil tal vez perdonar, olvidar, pero en Cristo Jesús sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y poder también entonces identificarnos y tener esta parte del dominio propio. No se deje llevar de que no, usted es así, usted nació así, su papá era así. No, podemos cambiar en Cristo Jesús. Dice la palabra que somos nueva criatura. Si nos queda algo sobre el dominio propio, amor, de entrar a nuestro tercer Yo punto. les quiero regalar Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, nosotros somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero cuando nosotros los llevamos cautivos a los pies de Cristo, cuando hay esa comunión, realmente Él es el único que nos puede ayudar a vencerlas, que no podemos sucumbir ante el deseo, ante el impulso, porque nosotros somos criaturas que tenemos que razonar, tenemos que pasar por este corazón, qué es lo que estamos haciendo, que tenemos que medir. Tú hablabas muy claro acerca de las consecuencias. No podemos sucumbir ante un rato de placer y echar abajo toda nuestra relación familiar, nuestra relación como esposos. Oye, tenemos que cuidar, tenemos que valorar, saber lo que estamos colocando en juego. Entonces, ante todo, Dios mío, danos la sabiduría, danos ese dominio propio para que realmente podamos continuar adelante y no permitir que sea el enemigo el que se adueñe de nuestros cuerpos y el que pueda hacernos actuar por simples pasiones, por simples deseos. Amén. ¿Ibas a decir algo, pastor? Sí, pastor, que definitivamente este es un tema tan grande, tan amplio, que para ese tercero y cuarto punto que teníamos para el día de hoy nos va a tocar Creo que el tiempo... hacer Amén. otra reunión para poder llegar a las conclusiones que hemos venido trabajando. Amén. Bueno, antes de que la pastora Lili nos despida, despídanos en oración ahorita, nos ore por nosotros. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, invitarles todos los martes, 8 de la noche, creciendo juntos. Ya hoy estamos en 2 de agosto, vea, ya estamos en el mes de agosto, qué tiempo va pasando rápidamente, ¿verdad? Pero qué bueno poder compartir estos temas, ¿no? Y poder hablarlos. Y bueno, también queremos invitarles, si usted tiene preguntas, sugerencias, allí en casa, escríbanos ahí por el chat, por YouTube, por Facebook. Entonces usted puede hacernos las preguntas que usted necesite, que usted crea que
que necesitamos tocar en este programa, estos temas, con gusto estaremos dándole respuestas. Gracias por este tiempo, ¿verdad? Y como dice el pastor Fernando, pues el tiempo se nos ha ido en esta hora, pero podremos seguir en otra oportunidad, vamos a seguir compartiendo. Entonces, no se pierda este programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche, en La Palabra Dice. Pastora, entonces por favor despídanos y bendigamos a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que están allí en casa, nuestros amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado y hoy ponemos, Señor, cada familia, cada hombre, cada mujer que se han conectado, Señor, para que seas tú guardando sus vidas, su integridad, Señor. Que seas tú, Señor, restaurando vidas, Señor, a través, Señor, de estos medios de comunicación, Señor. Amén, amén. Padre, que haya un toque de tu espíritu en cada vida, que haya arrepentimiento, que haya perdón, que haya sanidad del pasado en cada hogar aquí, Señor, y que los que tienen una relación sana contigo, Señor, y entre ellos como pareja, Señor, seas fortaleciéndolos, Señor. Gracias, Padre, porque tú cuidas, Señor, a cada uno, Señor. Revelas y tu Espíritu Santo es el que mora en medio de ellos, restaurando y sanando, Señor. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo que queda, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos próximo martes, 8 de la noche, Creciendo Juntos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Bendiciones.